Estados Unidos es un país que se destaca a nivel mundial por su enorme influencia en la economía, la política y la cultura. Además, es uno de los destinos más populares gracias a su diversidad de oportunidades y su estilo de vida moderno. Sin embargo, también es conocido por tener una de las tasas más altas de asesinos en serie y casos sin resolver, donde muchas veces los casos llegan a un punto muerto y no se puede avanzar. Hoy vamos a hablar sobre el caso de John List, un asesinato que tardó 16 años en resolverse. Imagina descubrir que el hombre más correcto y religioso de tu barrio en realidad escondía un secreto aterrador. Esta es la historia de John List, el padre de familia que asesinó a toda su familia y logró escapar de la justicia durante casi 2 décadas. El 9 de noviembre de 1971, en una enorme mansión de Westfield, Nueva Jersey, John List decidió ejecutar un plan frío y calculado. Uno a uno fue esperando el regreso de su esposa Helen, su madre Alma y sus 3 hijos, Patricia de 16, Frederick de 13 y el menor, John Jr. de 15 años. En un vecindario tranquilo de Nueva Jersey, vivía una familia que parecía perfecta hasta que un día, desaparecieron. Detrás de esa fachada, se escondía uno de los crímenes más fríos y calculados de la historia moderna, el caso de John List. Pero antes de ser John List, el asesino, List residía en Bay City, era un hombre tranquilo que en su día fue un estudiante con honores y se graduó de la preparatoria Bay City Central. Parte de su juventud quedó documentada en The Bay City Times. El joven List creció en un hogar estrictamente religioso y, a los 14 años, fue confirmado junto con otros 15 adolescentes en la iglesia luterana Zion, según los archivos del Bay City Times. List era un estudiante de cuadro de honor, y a menudo era reconocido en el periódico por estar entre los estudiantes con calificaciones A y B durante la secundaria. List tuvo más éxito. Como miembro del Club de Economía Doméstica de T.L. Handy, fue uno de los estudiantes que presentaron un programa de asamblea a las madres de los alumnos participantes. Más tarde, sería nombrado secretario del Club de Sellos de la escuela. John Emil List era un hombre ejemplar, veterano de guerra, contable de profesión y devoto luterano. Para sus vecinos era correcto, reservado y disciplinado, pero detrás de esa imagen se escondía un hombre frío, perfeccionista y obsesionado con el control. El 9 de noviembre de 1971, List ejecutó su plan. John List asesinó a toda su familia con una pistola semiautomática y un revólver calibre 22. Empezó disparando a su esposa Helen, de 46 años, y a su madre Alma, de 86, en su casa de Westfield, Nueva Jersey. Más tarde a sus 3 hijos, Patricia, de 16 años, Frederick, de 13, y John Jr., de 15, quien intentó resistirse antes de morir. Después del crimen, colocó los cuerpos en sacos de dormir, excepto el de su madre, demasiado pesada para mover. Con frialdad, limpió la escena, preparó un almuerzo, escribió cartas y dejó música religiosa sonando en la casa. Fue al banco a liquidar las cuentas de su esposa y su madre. Canceló entregas y contactó con las escuelas de sus hijos para informar que la familia estaría fuera de la ciudad cuidando a un familiar enfermo. Más tarde ese mismo día, List asistió al partido de fútbol de su hijo John Jr., de 15 años. Después del partido, lo llevó a casa y también le disparó. Según se informa, John Jr. forcejeó y se defendió, lo que le provocó 10 heridas de bala en la cara y el pecho. List dejó el cuerpo de su madre en el apartamento del piso de arriba y dispuso los cuerpos de su esposa y sus hijos en sacos de dormir en el salón de baile de la mansión. Los asesinatos pasaron casi un mes sin ser descubiertos. No fue hasta el 7 de diciembre de 1971 que la policía entró en la casa y encontró los cadáveres. La música seguía sonando suavemente por el intercomunicador. Pero antes de que las autoridades encontraran los cuerpos, List ya había desaparecido. Una de las razones por las que el crimen permaneció oculto durante tanto tiempo fue la meticulosa planificación de List. Antes de los asesinatos,
escribió a la escuela de sus hijos, explicando que estarían fuera visitando a un familiar enfermo. También canceló el reparto de leche, correo y periódicos a la familia, evitando cualquier sospecha inmediata, según History Channel. 9 meses después, la mansión familiar fue destruida en un incendio, lo que complicó aún más la investigación. Los investigadores creen que John List tenía dos motivaciones principales. Por un lado, estaba arruinado económicamente. Había perdido su empleo y ya no podía mantener la vida de lujos que tanto aparentaba. Por otro, su fanatismo religioso. List aseguraba que el mundo estaba lleno de maldad, y que su familia corría peligro de condenarse. En su mente distorsionada, matarlos era una forma de salvar sus almas. Tras la masacre, John List desapareció, convirtiéndose en Robert Clark tras adoptar el alias de Robert P. Clark. John List se volvió a casar y comenzó una nueva vida. Inicialmente se estableció en Denver, Colorado, donde trabajó como contador. En febrero de 1988, él y su esposa se mudaron a Midlothian, Virginia, donde aceptó otro trabajo de contabilidad. Durante 18 años vivió como si nada hubiera pasado. En 1989, el programa America's Most Wanted mostró un busto en arcilla con proyección de envejecimiento que representaba cómo se vería John List casi 20 años después. El retrato fue tan preciso que una vecina de Denver lo reconoció de inmediato. Cuando vieron el busto descubrieron que era muy parecido a su ex vecino en Colorado, Robert Clark. Después de discutirlo con su familia, Wanda resolvió tomar el teléfono y llamar al número que había entregado el programa para nuevas pistas. 11 días después de esa llamada crucial, el FBI llegó hasta la casa de Bob Robert Clark, en Richmond, Virginia. Los atendió su esposa Dolores, quien les dijo que su marido estaba en el trabajo. Al rato, llegó Bob en persona y les aseguró a los policías que estaban equivocados, que él no era John. Llevaba puestos unos anteojos iguales a los de la estatua tallada. Era el 1 de junio de 1989 y habían pasado exactamente 18 años desde los tiros mortales. La policía cotejó las huellas dactilares de Bob. Estas coincidieron, 100%, con las de la ficha militar de John List y con las encontradas en la escena de los crímenes. Aún así, Bob insistía en que no era John, pero ya nadie le creía. John List terminó por confesar el 16 de febrero de 1990. Durante el juicio, se refirió a sus dificultades financieras cuando cerró el banco de Nueva Jersey y relató cómo había seguido simulando que trabajaba. Por los testimonios que se brindaron durante el juicio se supo que Helen había presionado a John para casarse diciéndole que estaba embarazada y que ella le había insistido para hacerlo en el estado de Maryland debido a que allí no era obligatorio el test de sífilis antes de contraer matrimonio. Helen había buscado ocultarle su enfermedad, pero con el paso del tiempo su salud se complicó demasiado y tuvo que decírselo. Además, los testigos revelaron que con frecuencia Helen humillaba en público a su esposo comparándolo con su primer marido en cuanto a las habilidades sexuales y profesionales. Solía sacar a relucir que su primer marido había sacado una estrella de plata por su valentía en Corea. Cuando esto ocurría, John se refugiaba llorando en el cuarto de los chicos. Un psiquiatra dijo en su declaración que John tenía una personalidad obsesiva compulsiva y que eso lo habría hecho pensar que tenía solo dos opciones: aceptar ayuda social o matar a toda su familia para enviarla al cielo. Aceptar ayuda social no estaba en su rígido esquema mental, eso lo expondría al ridículo y le quitaría autoridad paterna. Por ello, optó por lo más radical y directo: enviarlos con Dios. Así, tras casi 2 décadas prófugo, fue arrestado en Virginia. Durante el juicio, nunca mostró arrepentimiento. Alegó que lo había hecho para salvar a su familia. Pasó el resto de su vida en prisión. John List murió en prisión el 21 de marzo de 2008, a la edad de 82 años debido a complicaciones de una neumonía. El caso de John List es uno de los más escalofriantes de la historia moderna, un hombre que, cegado por el orgullo y el fanatismo, creyó que asesinando a su familia les daba salvación. Durante casi 2 décadas engañó a todos, hasta que la justicia finalmente lo alcanzó.
El 2 de abril de 1990 fue condenado por los homicidios con 5 condenas perpetuas. List dijo: "Siento que por mi estado mental en ese momento no soy responsable por lo que pasó. Les pido a todos los que fueron afectados por esto su perdón, entendimiento y oraciones". El juez no se conmovió. John Emil List no tiene remordimiento ni honor. Después de 18 años, 5 meses y 22 días, es la hora de escuchar elevarse las voces de Helen, Alma, Patricia, Frederick y John Jr. List desde sus tumbas. John List siguió apelando con sus letrados el fallo. Sostenía que había sufrido síndrome post-traumático por la guerra y que su carta de confesión era para un pastor, algo que debería haber sido confidencial e inadmisible como evidencia. Todas sus apelaciones fueron rechazadas. También quiso demostrar arrepentimiento: "Desearía no haber hecho jamás lo que hice, me arrepiento de mis actos y, desde entonces, rezo por el perdón", le dijo a la periodista Connie Chan en 2002. Era obvio que más que remordimiento lo que lo guiaba era la búsqueda de un resquicio legal para lograr ser liberado. Cuando los medios le preguntaron por qué no se había suicidado, respondió que, si lo hubiera hecho, no habría ido al cielo nunca, algo que deseaba fervorosamente para poder reunirse con ellos. Pura hipocresía. El 21 de marzo de 2008 John List finalmente se encontró con su muerte. Tenía 82 años y lo mató una neumonía.